¿Qué herramientas tengo para controlar mis niveles de estrés? ¿Qué puedo hacer para estar más presente, para estar más en el hoy, en el ahora? ¿Has escuchado de la palabra mindfulness o conciencia plena? Hoy tenemos como invitada a Vicky Becker, facilitadora de mindfulness, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana y cofundadora de Té de Tila. Vicky, me encanta tenerte hoy en este podcast con nosotros hablando de una herramienta, de un tema que muchos escuchamos y no sabemos qué es el mindfulness o la conciencia plena. Y me encantaría abrir esto preguntándote justo cómo llegas a ese mundo, cómo llegas al mundo de mindfulness. Pues primero, muchas gracias por la invitación, encantada de compartir contigo y con toda tu audiencia. Y pues te cuento que yo llego a mindfulness justamente por un tema de salud hormonal, ¿no? Por ahí un tumor en la hipófisis hace unos años, por ahí del 2016, y empiezo a tener una depresión y ataques de pánico y ansiedad a partir, no sé si del uso del medicamento o en sí del padecimiento, y empiezo a tener ciclos de sueño, digamos, 2 a 3 veces a la semana. Dormía entre 2 y 4 horas. Esto empieza a afectar por completo la calidad de mi vida. Pues bueno, yo vengo del mundo empresarial y entonces la toma de decisiones, la concentración, etcétera, se empieza a afectar. Incluso la escritura lo notaba, ¿no? De pronto empezaba a escribir diferente. Y esto, pues, por este eje que es importantísimo de sueño. Entonces empiezo a buscar ahí recursos. Ya en el 2017 ya era consultora y comunicadora en semiología. Le meto todos los recursos terapéuticos, dinero para el tema de la salud y no siento mejoría. Sigo durmiendo mal, digámoslo así. Entonces sigo buscando recursos, me encuentro con ejercicios de respiración y más adelante encuentro un recurso que es escaneo corporal, que ahora se utiliza muchísimo, sobre todo es la columna vertebral del mundo de mindfulness basado en reducción del estrés. Y a partir de ahí empiezo a dormir mejor. Entonces empiezo a recuperar salud y por eso decido formarme como facilitadora en mindfulness de manera formal. Entonces, pues ahí es como llego a este mundo de la atención plena. Qué importante, Vicky. Gracias por compartir tu historia tan personal con nosotros y lo importante de la búsqueda. ¿Sabes? Tú ya tenías una preparación en semiología, que es muy importante, ¿no? En lo que piensas, en cómo interpretas lo que piensas y decías, debe de haber algo más. Estabas obviamente tratándote con la medicina y decías, quiero dormir mejor y llegas entonces a esto que hoy nos vas a platicar. Y retomando, justo te quiero preguntar, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y para quién es la práctica? Claro, mira, primero quisiera decirte que tenemos entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día. Y por ahí hay un estudio acerca de los patrones de pensamiento y una universidad de Canadá hace este estudio y hay como 6,200 patrones de pensamiento. Es decir, los pensamientos son repetitivos y son automáticos. Entonces, mindfulness se trata, yo digo, de descansar un poco de tu mente, pero si me voy como a una definición más formal, se trata de poner atención de manera intencional, sin juicio y con apertura y aceptación de la realidad tal cual, ¿no? Esa es, digamos, como la definición más formal, pero en realidad es eso, es poner la atención de manera muy intencionada. ¿A qué? A todo, ¿no? Porque de pronto sabemos que hay diferentes tipos de práctica y tenemos anclas de la atención. Entonces, puede ser que el ancla de la atención sea tu respiración, o sean las sensaciones de tu cuerpo, o sean sonidos. En realidad, no importa tanto el ancla de atención,
la idea es que sea una presencia, digamos, activa, en donde yo intencionalmente pongo mi atención a algo y regreso esa atención una y otra vez, porque sabemos que con tantos pensamientos, de repente puedo yo estar aquí y estar pensando en, no sé, en lo que voy a hacer al rato, mañana, qué voy a desayunar, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primera parte. Me decías que un ejemplo acerca del mindfulness, o para quién es. Sí, las dos, creo que las dos al final son súper valiosas, entonces un ejemplo y para quién es, estaría ideal. Ok, pues para quién es, yo te diría que para todos, para aquel que quiera cultivar bienestar, que quiera cultivar salud, para aquellos que estén buscando concentración, claridad, ecuanimidad, bajarle, digamos, como a esta reactividad emocional. Para aquellos que están buscando resiliencia también es una gran práctica. Y también tengo que decir que hay efectos adversos y lo pongo entre comillas, porque es paradójico, no es que sea malo. Decíamos que mindfulness pues tiene que ver con esto de darnos cuenta. Entonces, ¿qué ocurre cuando hago la práctica? Puedo darme cuenta de pensamientos y de emociones que no tenía, digamos, registrados de manera consciente. Muchas veces esto genera como un estímulo adverso, ¿no? En el caso de un trastorno de depresión, a veces algunos dicen, me di cuenta de mis pensamientos negativos de manera directa, me generó adversión y justamente ese es el, digamos, el efecto adverso, ¿no? Que puede, si ya hay un trastorno y no hay un apoyo psicoterapéutico detrás, puede generar esto como me desencadenó la depresión. No. Puedes aprender a etiquetar tus pensamientos y decir esto solo es un pensamiento y a través de este tocar con ese estímulo adverso se va desensibilizando y digamos cada vez me da menos miedo o cada vez noto ese pensamiento, lo llevo a un espacio terapéutico, integro la experiencia y puedo, digamos, digerir alguna pérdida derivada de estos pensamientos, ¿no? Entonces, yo te diría, es para todos, pero si te genera alguno de estos efectos adversos, puedes bajarle un poco la intensidad. Es decir, no sé, si iba a meditar 10 minutos, puedo meditar 5. Voy entrando, voy saliendo a este espacio y de esta manera, pues voy integrando la experiencia. En el caso de trastornos de estrés postraumático derivado de algún evento fuerte, puede ser que pueda vivir estos flashbacks o estos pensamientos intrusivos. Me doy cuenta y los puedo digerir, pero si el estímulo es muy fuerte, puedo bajarle, puedo salirme. Incluso yo aquí haría una recomendación. Mindfulness te da, digamos, toda una batería de herramientas. Entonces puedes tomar una y probar. De pronto, para la ansiedad, poner el ancla en la atención puede ser como muy fuerte y me desencadena más ansiedad porque me doy cuenta de mis miedos y de mi ansiedad. Entonces cambio a una práctica que puede ser poner la atención a las sensaciones del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que promuevo, digamos, la autoconciencia y el autoconocimiento y a lo mejor las reacciones de miedo que traen un estímulo también físico, lo empiezo a notar y cada vez me da menos miedo mi propia ansiedad o mi propio pánico. Entonces, ese sería como un ejemplo de cómo puedes vivir esta práctica. Y para personas que no tienen ningún trastorno, pues, por ejemplo, para el mundo empresarial, para aprender, etcétera, yo puedo tomarme una pausa de 3 minutos, 5 minutos, muchísimo 10 minutos antes de arrancar una actividad y puedo estar mucho mejor en cuanto a concentración, en cuanto a creatividad, etcétera. Bueno, has mencionado una cantidad de cosas importantes al final lo que crea mindfulness y lo que estoy escuchando es para todo el mundo y habrá gente que tal vez lo que descubre necesita más herramientas para digerir lo que está descubriendo. Y creo que es bien interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque tal vez mucha gente le saca
a ese descubrimiento, pero hay más herramientas, otros especialistas, etcétera, y el descubrirlo y justo el crear conciencia es muy importante. Bueno, al menos a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque nunca lo había pensado desde cuando tienes un PTSD. Me llamó mucho la atención lo que dijiste. Y algo que ahorita no mencionaste y tal vez tiene un poco que ver es, yo he escuchado, ¿el mindfulness tiene una relación con la religión o no? Tal vez hay gente que le saca al mindfulness porque no va de acuerdo a su religión, o hay gente que sí, que ni siquiera tiene esa curiosidad abierta, y es algo que creo que es bien importante como que lo aclares, Vicky. Claro, sí, y lo preguntan mucho, ¿no? De pronto voy a meditar y entonces tengo que dejar todas mis creencias y mis prácticas espirituales. No, no, se confunde y se asocia mucho, por ejemplo, al budismo, porque los orígenes de la atención plena o de mindfulness, pues, están en todas estas tradiciones contemplativas. Sin embargo, de muchos años para acá, incluso, por ejemplo, toda la metodología de mindfulness basada en reducción del estrés se creó en un hospital. Entonces, se ha hecho toda una lucha para hacer investigación científica detrás de la meditación y se aplica a empresas, a hospitales y escuelas ya desde bastantes años. Entonces, te podría decir que la práctica de mindfulness es secular, es decir, no religiosa. Y hay personas que incluso lo complementan con sus creencias, se adapta a cualquier estilo de vida y a cualquier práctica espiritual. Y entonces hay personas que dicen, bueno, yo soy católica, pero además de ser católica, uso mindfulness porque me siento más satisfecha y más conectada con todo lo demás. Y no tiene que ver con la religión, pero sí con esta parte espiritual donde me siento bien con todo, ¿no? Al final hay que sumar, ¿no? Al final hay que buscar y sumar a las creencias que te benefician, sumar a cosas sumar herramientas, pues que te hagan crecer. Y siento que mindfulness es una gran herramienta para esto. Y justo ahí te quiero preguntar, ¿cuáles son los beneficios de la práctica de mindfulness que tú has observado en tu experiencia personal? Comenzamos el tema, tú llegaste a esto por una experiencia personal y ahora con tus clientes. Si tú nos pudieras decir algunos beneficios, los principales, ¿qué me dirías? Lo primero que te diría es menos reactividad, mayor autorregulación emocional, mayor capacidad de ponerme en presencia, ¿no? De pronto, muchos de mis clientes dicen, puedo separar, no sé, este tema del trabajo, ¿no? Y que me quedo con un problema y estoy ahí en la mente rumiando y pensándolo una y otra vez y ya no conecto con mis hijos o ya no conecto con mi pareja, etcétera. Y entonces el poder hacer esa separación creo que es un gran beneficio, que es esta capacidad de volverte presencia, de ponerte en presencia. Entonces, esto genera como una satisfacción en tus relaciones, mayor conexión, mayor empatía. También te diría que ayuda muchísimo al descanso, ¿no? Es parte de la historia, pero a dormir más profundo, a descansar. De pronto puedes hacer una práctica y descansas a mitad del día, ¿no? Para las personas que tienen burnout o que están fatigadas, pues en realidad eso puede ayudar mucho. Mayor cultivo de ecuanimidad. La ecuanimidad tiene que ver con poder, digamos, poner una cierta distancia entre lo que está pasando, que puede ser adverso, que puede ser un cambio de vida muy importante y que me genera repulsión, ¿no? Y entonces tenemos como esta distancia, me engancho menos, reacciono menos, controlo mejor mis impulsos. Este autocontrol creo que es una gran ventaja. Para las personas que sufren de dolor crónico, es paradójico, pero funciona muy bien porque le baja la intensidad tanto al dolor físico como al sufrimiento, que pues tiene que ver más bien como con este estado mental, ¿no? De alguna manera, la práctica hace que
no lo quita, pero sí, digamos, como que le baja 2 rayitas al dolor, ¿no? Mayor claridad, mayor concentración, mayor creatividad para poder responder al día a día, digamos que es como una agilidad mental. Mindfulness es mucho eso, es un entrenamiento de nuestra atención. Si pudiéramos ver la atención como un músculo, nos ayudaría muchísimo, porque es eso, puedo reaccionar más rápido, puedo pensar más rápido. Eso realmente creo que son como a grandes rasgos, los grandes beneficios de esta práctica. Fíjate que si te puedo compartir un poco de mi experiencia personal, yo comencé a meditar hace algunos años, que yo fui a una conferencia y de repente yo nunca me imaginaba, no, era como no es para mí, etcétera. Empecé con 1 minuto y justo empecé a mediodía. Era cuando mis hijos tenían como 6 y 4. Entonces me di cuenta que 1 minuto estaba ok para mí y empecé poco a poco a incrementar y justo me di cuenta la diferencia que era mi tarde cuando empecé a hacer algo así por mí. Entonces, y como que ni siquiera lo comencé pensando que fuera a tener tantos beneficios. Entonces, me encanta escuchar todo lo que nombras y el sueño tan importante que es para la salud de persona, ¿no? Para la salud de cada persona que conocemos. O sea, el sueño es la base para una salud. Entonces, bueno, suena muy, muy, muy interesante. Y ahora conectándolo, en este canal hablamos mucho de fortalezas de carácter, valores. ¿Cuáles son las fortalezas que en tu opinión ayudan a comenzar a practicar? Y no solo comenzar a practicar, preservar la práctica. Claro, mira, yo creo que una de las más importantes tiene que ver con la creatividad. Uh-huh. Digo, con la curiosidad, perdón. Uh-huh. La curiosidad, o lo decimos en mindfulness, mente de principiante. Okay. Esto es la capacidad de ver el mundo y de ver mi mundo interior con curiosidad, como si fuera la primera vez. Y es real, cada práctica es diferente. Hoy me fue muy bien, me sentí muy conectada, etcétera, y al día siguiente hago otra práctica, pero tuve un evento estresante y me estoy distrayendo mucho, etcétera. Con la misma fortaleza de esta mente de principiante o de esta curiosidad, en realidad puedes preservar la práctica. ¿Qué otra fortaleza? Yo te diría la paciencia junto con el no juicio. ¿Por qué? Porque vas a requerir tener como esta perseverancia de regresar a poner la atención en lo que estabas poniendo, ¿no? Entonces, en realidad, la paciencia es una y otra y otra y otra vez y sin juzgarme. No es, ay, ya me distraje, ay, otra vez, no, ya lo hice mal, va de nuevo. Y no. Entonces, si ponemos el no juicio y esta paciencia, en realidad, o sea, puedes llevar esta práctica sin generar esta frustración. ¿Qué otra fortaleza? La aceptación. Mindfulness nos invita a vivir el momento presente tal cual es, ¿no? No se trata de negar la realidad, sino justo de aceptarla. Y a veces mientras estás haciendo la práctica, dices, ay, ya siento cosquilleo en el pie, ya se me durmió, o ay, hace frío, o ay, ¿no? 1000 cosas. Y entonces, ¿qué nos invita a la práctica? A aceptar. O, chin, ya encontré aquí una emoción que no quería tocar, estoy sintiendo. Me invita a percibir esa emoción y dejarla pasar. Entonces, la aceptación creo que también es una gran fortaleza que además te la llevas y se extiende a la vida cotidiana, porque entonces te permite aceptar lo que sea que venga, con los ojos abiertos, digámoslo así, ¿no? Y cuando alguien te pregunta ¿cuándo puede ver un resultado? ¿Cuál es tu respuesta? Fíjate, aquí me gustaría decirte que la meditación
mindfulness está muy romantizado, ¿no? Se ha puesto como mucho de moda. Entonces, creemos que a partir de esta práctica voy a llegar a un punto en el que ya nada me va a afectar nunca. Y eso es imposible, ¿no? Entonces, lo digo así porque muchas personas esperan ese resultado. Oye, ya llevo un mes meditando, ya nada debería de afectarme. No, 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 no. Entonces, cuando me preguntan el tema de los resultados, yo lo que contesto es, primero, intenta llevar un diario de tu práctica. Y entonces ahí puedes poner, hoy empecé y me sentía así y asado, no sé, distraída, cansada, hice mi práctica de 5 minutos y me siento más clara, más tranquila o con más energía. Y entonces ahí voy viendo realmente los resultados en el día a día. Esto es muy importante porque si bien los resultados se ven mucho a largo plazo, es decir, de repente ya llevas un mes con una práctica diaria y te sientes completamente diferente, muy ecuánime, mucho mejor en varias áreas. En realidad se trata de ver el resultado en cortito, ¿no? Y de no esperar el gran resultado. Sí, porque se va a ir acumulando, pero si te sientes hoy más tranquila, ese es un resultado. Si te sientes con menos juicio hacia ti y hacia los demás, ese es un resultado. Si descansaste mejor, ese es un resultado. Si después de eso te pudiste concentrar más, ese es un resultado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante a entender. Ahora, sí hay evidencia de que una práctica diaria, aunque sea cortita, aunque sea de un minuto, de 2 minutos, y que después vas extendiendo, tiene mayores resultados a algo esporádico. Medité hoy, en 15 días volví a meditar y en un mes volví a meditar. Entonces, más bien, yo diría, si quieres un resultado, intenta hacer una práctica diaria. Qué importante lo que mencionas de cómo muchas veces queremos, cuando estamos comenzando un nuevo hábito, que, ¿no? Que tiene un backup de científico, que tiene, no, ya sea alimentación, movimiento, meditación, mindfulness, buscamos que el resultado sea inmediato. Y muchas veces los mejores hábitos, sus resultados se ven mucho tiempo después. Y estamos tan acostumbrados a la inmediatez que nos causa ruido. O sea, es como, pues es que no estoy viendo nada. Y al final, creo que hasta mindfulness nos ayuda justo a darnos cuenta de lo que sí está pasando, de ese sentimiento diferente, ese no grito a tu hijo, ese pudiste sonreír más, no le pitaste al que se te metió enfrente de la fila. ¿Sabes? Como esos mini detalles ya suman, ¿sabes? Entonces, no sé, qué importante tener esa conciencia de cada paso y de la consistencia, ¿no? Bueno, hoy medito media hora y ya no medité 3 meses. Bueno, tal vez mejor tómate un minuto y paso a paso y paso. Eso se me hace muy, muy importante, Vicky. Muchas gracias. Y ahora, hablando de eso, ¿cómo puedo integrarlo, no? ¿Cómo puedo integrar mindfulness a mi día a día? Creo que justo tal cual con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la primera recomendación es ve de menos a más. Yo arranqué justo con escaneo corporal que cortito, que pues eran 10 minutos, ¿no? 10 minutos al día. Pero si tú aguantas un minuto, está perfecto. A partir de ahí, si quieres irlo incrementando, a lo mejor todos los estudios están hechos a partir de 10 a 20 minutos al día y a largo plazo, y en 6 meses ya hay hasta cambios estructurales en el cerebro, pero para poderlo integrar a tu práctica digamos, a tu vida, no importa si es un minuto, es mejor repetirlo a lo largo del día e ir encontrando las prácticas adecuadas en el momento adecuado. Me siento así y me cae muy bien esta práctica. Me siento asado y me cae muy bien
la atención a la respiración, ¿no? Entonces, pues así es la primera manera de integrarlo. Ponlo como rutina, ¿no? Yo de repente digo, antes de dormir voy a hacer el escaneo corporal. Entonces ya mentalmente ya sé que momento de dormir, igual que lavarse los dientes, es meditar, ¿no? Entonces creo que eso pues ayuda mucho a nuestro cerebro. 2, monitorear cómo nos sentimos, justo a través del diario o a través de la misma conciencia para poder entender el beneficio, porque si no entendemos el beneficio no vamos a realizar el esfuerzo. Por estos efectos adversos que decíamos al inicio, pues puede ser que de pronto generemos un poco de rechazo a la práctica. Es cuando entiendo realmente el beneficio de, ay, sí, y me cuesta poner la concentración y tal, pero lo hago y después de eso me siento muy bien o duermo muy bien y tengo como el beneficio y me clavo con el beneficio, lo voy a repetir y lo voy a repetir en mi vida. Y por último, ser compasivo contigo durante la práctica. Eso yo diría que es como lo más importante para seguirlo. No, tendemos muchísimo a maltratarnos. Y entonces, cuando queremos hacerlo de manera perfecta, soltamos la práctica. La duda, la perfección, la crítica, soltamos la práctica, porque es como yo no estoy hecho para esto. Hay mucha gente que me dice, es que yo no estoy hecho para poner la mente en blanco y para meditar. No tienes que poner la mente en blanco, ¿no? Y no tienes tienes que cultivar esta autocompasión para decir, ok, en este momento este es el resultado y está bien. Y entonces a partir de ahí ir siguiéndolo. Y por último, pues extender esta práctica sí a la vida diaria, con los ojos abiertos. De pronto termino la práctica, a lo mejor un día por la mañana, y trato de extenderla al trabajo o a la relación con alguien. Puedo estar muy presente de manera consciente y de manera intencional y sin juicio, con los ojos abiertos, en una reunión, en donde sea. Y entonces, a la hora de extenderlo, también es práctica. Le llamamos práctica informal en mindfulness, ¿no? La práctica formal es cuando llego, me siento, pongo mi timer y me sigo. Y la práctica informal es mientras estoy manejando, estoy siendo consciente de mis sensaciones del cuerpo. Obviamente estoy siendo consciente también del camino, del lugar, de cómo se siente manejar. Y es una práctica informal. Otra práctica informal puede ser ir caminando, tomarme un paseo consciente, ir sintiendo las sensaciones de mi cuerpo a la hora de caminar o ir notando los árboles y las ramas, ¿no? Y entonces yo dirijo mi atención. Ahí es mindfulness, 100%. Entonces, extenderla a la vida diaria, en realidad ayuda a integrarla, pues ahora sí que a tu vida, a cada espacio. Es que, qué importante. Sabes que yo me he cachado varias veces manejando y vas pensando en tantas cosas y como te sabes el camino, tal vez no cuando vas a un nuevo lugar, pero como te sabes el camino y de repente digo, no estoy manejando, o sea, no estoy aquí, estoy quién sabe dónde, pero aquí no. Y lo que me ayuda es observar qué hay a mi alrededor. Entonces ahí ya inmediatamente me conecto con estoy aquí, no, me salgo de mis pensamientos y empiezo a observar qué está a mi alrededor y mis manos en el volante. Y eso realmente, ¡pum!, te pone en el momento presente. Pero ahorita que lo mencionabas, es muy impresionante ese cuando te cachas que no estás, estando ahí, no estás. Piloto automático, ¿no? Sí, bueno, a mí esto a mí me impresiona mucho. Y creo que mencionaste ya algunos, pero un ejercicio, alguien que nunca ha tenido interacción con meditación, con conciencia plena, con mindfulness, o sea, que nadie no sabe por dónde empezar, dice, no es para mí, así. Un ejercicio súper sencillo para entrar en acción. Un ejercicio sencillo es realmente una pausa. Nosotros le llamamos técnica drop, que justamente significa la D es de detente, deja de hacer
todo lo que estés haciendo, respira, y entonces esta respiración es poner mi atención en la respiración. Si está agitada, no la quiero cambiar, nada más la siento, percibo cómo se siente en mi cuerpo, etcétera. Y de ahí me voy a la O de observa. Observo cómo está mi mundo interior, cómo me siento en este momento. Observo mi mundo exterior, la realidad tal cual como está. Procedo. La P es de proceder, es continúo con la actividad que iba a hacer o que estaba haciendo, pero ya desde este nuevo lugar. Y ahí es donde me puedo preguntar cómo me siento, ¿no? ¿Cómo me cayó esta práctica drop? Y sigo. Si hago esta práctica, digamos, como 2, 3 veces al día, va a cambiar. Y es una práctica que nos lleva 1 minuto. Es solamente detenernos, respirar, observar y volver a seguir. Entonces, es una práctica muy recomendable para antes de una junta de trabajo, antes de conectar con tus hijos o con tu pareja, antes de hacer una actividad. Puede ser que entre una actividad y otra la integro, antes de comer, por ejemplo, y vas a ver cómo te saben los alimentos. Y pues esa es la idea, como irle integrando en el día a día y con los ojos abiertos, porque de pronto es así como, y si estoy en el trabajo y voy a cambiar esta actividad y quiero meditar y no quiero cerrar los ojos, esta es una gran técnica. Me detengo, observo, respiro y procedo. Observo. Bueno. No, sabes que mi esposo es holandés y en Holanda hay unos dulcecitos que se llaman dropjes. Son unos dulces negros. Entonces, no, date ese dulcecito, pero no siendo dulce porque, bueno, el azúcar, ya saben, no es un tema o lo que sea, pero ese cariño, esa cosita, y drop, me encantó no, las siglas y cómo lo describes, y es muy fácil de recordar. ¿No? Date ese dulcecito en respiración, en pausar, ¿no? Que eso sí te suma. Es una práctica muy útil, de muy poco tiempo y que se puede aplicar fácilmente, ¿no? Y se puede incluso, la puedes aplicar con tus hijos y decirles, Sí. oye, vamos a hacer una práctica, una pausa, y se las explicas y al rato solitos la hacen. Y lo importante que es que desde chiquitos crezcan con herramientas, ¿no? Que no necesitan nada externo para decir, puedo calmarme yo solo, ¿sabes? No necesito nada y ni nadie a mi alrededor para decir, yo tengo, ¿no? Ese gran poder que es calmar mi mente. Incluso creo que a veces hasta lo hacen más fácil. Los niños viven más el presente que nosotros los adultos, ¿no? Sí. No, muchísimas gracias, Vicky. Me encantó charlar contigo. ¿Algún mensaje de cierre que quisieras compartir? Pues creo que solamente eso, vale la pena cultivar la presencia, porque entre más presentes estemos, más vamos a disfrutar de la vida y realmente eso es calidad de vida, no lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Sí, qué importante el cómo. Qué importante, Vicky. Vicky, ¿cómo te puede contactar cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo, que esté más interesada sobre el tema? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en tdetila, @tdetila.mx y en @vickybecker.mx. En cualquiera de esas dos redes, ahí me pueden mandar un mensajito y ahí estamos en contacto con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Vicky. Fue un placer tener este espacio contigo, aprender más de lo que es mindfulness. Te agradecemos mucho tu tiempo y gracias a todos los que nos están escuchando, viendo. Los invitamos a enviarnos preguntas a lo que estamos aquí para sumar, Vicky y yo. Sigan a Vicky en sus redes sociales y bueno, hasta la próxima. Que estén muy, muy bien.